Ajá. Muy bien, chicas, ya estamos de regreso. Vamos a esperar que se incorporen sus compañeritos. Ok, ya estamos. Bien, pues vamos a seguir, ¿verdad? Una horita más todavía para que se vayan al receso. Lo que es orientación, que hace 8 días, pues son temas relevantes, importantes, pero no pudimos ver de manera más a fondo, ¿verdad? Por el tiempo que tuvimos, pero hoy sí vamos a tratar un poquito más acerca de ellos. Déjenme anotar en mi lista, por favor. Déjenme ver. Bien, déjenme compartirles de lo que hace 8 días estábamos hablando. Por favor. Me dicen si ya ven. Sí, profe, ya. Ok, bien. Vamos a ver entonces. Hace 8 días, bueno, por la premura, pues ya no vimos estos temas que se me hacen interesantes en la parte de orientación, que involucran, pues dentro de ello, a la orientación vocacional, la orientación educativa, la orientación sexual, em, orientación laboral, incluso a partir de estos aspectos que son relevantes. Em, Uno de los problemas a los que más nos enfrentamos y que ya lo vimos en práctica docente, pues es la conducta, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar estos problemas de conducta a partir de la orientación? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué de alguna manera nosotros vamos a hacer como orientadores, si es que nos dedicamos a la orientación, pero también cuando tomamos este papel dentro de la institución para nosotros poder de alguna manera eh, darle solución, más que darle solución, darle pues una ayuda a quien lo requiere, en este caso a los padres, al alumno, incluso a los docentes para que puedan trabajar mejor. Ahora sí. eh, Irene, hace 8 días usted que me investigó acerca de este tema, de los problemas de conducta, ¿cómo apoya el orientador en este punto? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Licenciado. Ah, ya. Bueno, bueno, yo investigué lo que es tipos de trastornos que puede haber de conducta dentro del salón de clases, que puede ser el trastorno, bueno, es que se están hablando como trastornos, no sé si sea un problema, Sí, 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 pero de hecho. bueno, ajá, entonces trastorno negativista desafiante es cuando el alumno tiene características de TDAH, o sea, que todo, siempre es muy así de que no quiero, desafía, todo el tiempo no le gustan las cosas, como que dice que este trastorno se caracteriza más con los niños que tienen o los alumnos que tienen TDAH. El trastorno disocial es a menudo fanforronea, amenaza, intimida, inicia peleas físicas, crueldad. Entonces, ¿cómo puede intervenir el orientador? Primero valorando, identificando el contexto donde se encuentra o donde se ha desarrollado el niño, la historia escolar, la historia familiar,
todo eso tiene que hacer la intervención el, el orientador. Una vez que ya tenga el análisis, dice que ahora sí va a ir como que ya va a haber un acercamiento con el alumno. Primero como que voy a verlo, voy a analizarlo. Después ya va a haber un acercamiento y ya va a empezar a hablar con el alumno, y después ahora sí viene la intervención, que es, por ejemplo, realizar un programa, utiliza recursos, tenga una coordinación con todos los integrantes de la comunidad escolar y tanto de la familia. Entonces, primero es el análisis, después ya es el acercamiento, y después ahora sí ya es la intervención, las herramientas que se van a utilizar para poder favorecer o para poder, digamos, controlar estos problemas de conducta. Y estos problemas de conducta se dan desde preescolar, o sea, no crean que a partir de primaria, secundaria, no, desde preescolar, porque en preescolar hemos tenido una infinidad de niños. El año pasado, bueno, estuvo 3 años un pequeño que golpeaba mucho, mucho, y ustedes lo veían normal, y no le podíamos decir nada porque ya nos pateaba, ya nos golpeaba. A mí me pateó, me mordió, me jaló de los cabellos. No, así muchas veces. Tuvo que entrar una psicóloga, y pues realmente él tenía un problema de conducta, pero venía desde su casa, ¿no? Y en casa dice, no, es que en mi casa se porta bien. Pues sí se porta bien porque le daba sus guamazos, porque le daban o sea, por eso se portaba bien en casa. Y llegando a la escuela, pues acaba toda esa frustración con todos nosotros. A los niños, no, hombre, se los traía, pero les sacaba sangre. O sea, muy mal este pequeño. Y, pero a veces el problema es de que a veces la familia nos pone así como que las barreras, ¿no? Las barreras. Nosotros quisiéramos desarrollar algún tipo de programa, pero a veces las familias son muy, 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 muy especiales. Entonces, entonces de esta manera se tiene que hacer la intervención de una orientación educativa, licenciada. Sí, muy bien, Irene, gracias. Efectivamente, como mencionamos, siempre nosotros tenemos problemas de conducta dentro de nuestras aulas y muy variados. Aquí muchas veces tachamos, como dice Irene también, tachamos al alumno por tal o cual situación, o el alumno es esto, el alumno es lo otro, pero realmente tenemos que nosotros como orientadores identificar de dónde viene el problema. Es decir, no podemos nada más decir, ah, pues sí, Juanito es así porque me cae gordo, Juanito es así porque, pues, X situación, ¿no? Tenemos que identificar los factores. Algo que dijo Irene es muy cierto y que por aquí, no sé si leyeron el documento, también se los puse. Estos problemas de conducta que nos muestran los niños en la escuela no son problemas que surjan propiamente dentro de la escuela, sino muchas veces ya vienen, son problemas que se vienen arrastrando desde antes, desde casa, desde el contexto donde están y que se ven o que progresan más ya dentro de las escuelas. Hablemos preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. En la universidad tal vez ya no vemos tanto estos problemas, se ven reflejados de otra manera, sí, sí los tenemos, pero vamos a ver cómo estos van progresando, ¿sí? Ahora aquí, algo que dice Irene, existen muchos otros, más bien, existen muchos factores que nos van de alguna manera a dar como consecuencia una mala conducta. ¿Y qué es una mala conducta? Pues esta conducta o esta conducta normal es la que para la mayoría de la sociedad no es normal en su comportamiento, en su actuar y demás. Entonces, si no es normal para la sociedad, pues es algo anormal, es algo que hace daño, ¿no? Entonces, podemos contar desde violencia, agresividad, ser retraídos, antisociales, muy hiperactivos, inquietos, vamos a llamar estos problemas de conducta que van a irrumpir también en el trabajo y también en el desarrollo y desempeño de quien los está padeciendo. Y esto puede ser por muchas cuestiones.
Irene nos decía, bueno, si hay maltrato en la casa, pues seguramente este maltrato se va a ver reflejado en una conducta no adecuada dentro del colegio, que puede ser igual una conducta de maltrato a sus demás compañeros o una conducta antisocial, totalmente una conducta donde él no muestre una relación por los demás, retraído, en fin, vamos a tener múltiples y variados problemas de conducta. Ahora, van a existir también problemas genéticos, trastornos y demás que van a hacernos también que haya este problema de conducta. En varios de sus apuntes vi por ahí a lo que era TDAH, ¿no? Lo que es déficit de atención, lo que es Asperger. Obviamente, seguramente, no sé, y disculpen, sigo con Irene, siempre con Irene, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Antoine, pues Antoine lo pueden tachar como que problemas de conducta, agresividad, inquieto, esto, me interrumpe, lo demás, cuando no sabemos qué factores existen detrás para que él muestre esta conducta, ¿no? Pero en el trabajo escolar y en su desempeño, esto se vuelve un problema. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para trabajar? Porque en el caso de Antoine, pues no es trabajar nada más con Antoine, es trabajar con el docente, es trabajar con la mamá, es trabajar con quienes viven con él para entender cuál es el problema y poderlo ayudar, ¿sí? Y lo mismo pasa con un niño con síndrome Down, un niño con síndrome Down que puede ser muy cariñoso y muy tierno porque lo son, ¿sí? Son niños muy, muy expresivos, muy efusivos y demás, pero que eso nos puede también ocasionar problemas de conducta, porque a lo mejor con ese afán de mostrar su afecto y demás, puede distraer a sus demás compañeros y ya se me vuelve un problema de conducta dentro del aula, ¿sí? Algunos niños con síndrome de Down también pueden ser de pronto agresivos, ¿no? Porque son rechazados por estas situaciones. Entonces, tenemos que ver múltiples factores que van a influir en estos problemas de conducta que tenemos. No es necesariamente nada más porque digamos, pues es así porque su mamá no le pone atención. Sí, a lo mejor su mamá no le pone atención, a lo mejor su papá toma, a lo mejor vive con los abuelitos y eso ha desglosado que sean eh, todavía niños con conductas no adecuadas. Hoy en día, recuerden que muchos de los problemas de conducta que tenemos en niños que podríamos catalogar como niños normales, entre comillas, ¿no? Niños que no tienen otro problema genético o de trastorno demás, se deben también a la influencia que tienen hoy de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las revistas, de los videojuegos, tan solo en el entorno familiar, y lo hemos visto, y los niños son muy consentidos, son muy apapachados, hoy tenemos padres sobreprotectores, padres que consienten todo y que fomentan conductas dentro de las aulas que no son adecuadas. O sea, hoy a un niño pequeño de 4 o 5 años se le permite decir una grosería y los papás lo festejan, ¿no? Lo celebran porque, ay, qué chistoso se ve, ay, qué bonito se ve. Pero lo que no ven es que estas conductas se van fomentando y que más adelante pues causan problemas. Y más adelante tenemos adolescentes, delincuentes, adolescentes que golpean, adolescentes porque no saben frenar este tipo de conductas. Entonces, como orientador, recuerden que estamos, o como parte de docentes, estamos para indagar precisamente cuál es el origen del problema para poder intervenir. Y como ya dijimos en esta parte, muchas de estas conductas o muchos de estos problemas pueden tener solución, pero con ayuda de otros especialistas. A veces yo como docente, como papá, no puedo, como maestro tampoco voy a poder. A lo mejor necesito, como dice Irene, del psicólogo, a lo mejor hasta del neurólogo, ¿no? Que puedan intervenir. O sea, si yo tengo un niño hiperactivo en el salón, pues sé que siempre va a ser inquieto, me va a mostrar conductas que van a ser de agresividad, de hacer travesuras, de molestar y demás, y que a lo mejor, pues ya yendo al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, pues les dan medicamentos que los ayudan a mantener ese nivel de energía bajo y que pueden ya mostrar una conducta más favorable, ¿no? Entonces, es un trabajo a veces que se vuelve un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Entonces, es importante determinar estas conductas de oposición, estas conductas que tenemos, que sirvan para ayudarnos a hacer que los alumnos se puedan insertar mejor a su mundo social, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un niño inquieto, por ejemplo, un niño que dice groserías, que lo demás, empieza a ser rechazado por el maestro, por sus demás compañeros, por la demás sociedad de la escuela incluso, por su familia a veces.
Y lejos de ayudarlo, y lejos de que él entienda que tiene que mejorar, hace que todavía las conductas se acentúen más. Entonces, no lo ayudamos. Al contrario, le hacemos un mal. Pues por eso es importante siempre saber qué es lo que está detonando esto, ¿sí? Es importante. Aquí tenemos un grave, más bien, hoy en día yo creo que uno de los problemas para nosotros como docentes muy fuertes, que es la conducta que se vive, porque esto se desarrolla a veces en lo que es el bullying famoso hoy en las instituciones educativas, ¿no? Cómo se está viviendo, pero también lo vemos en la violencia que se vive en casa, ¿no? Estas malas conductas, cómo se van trasladando. Hoy en día vemos las noticias de jóvenes muy jovencitos, asaltantes, delincuentes, violadores, que son conductas que se vienen arrastrando y que se reflejan después. O sea, entonces, ¿cómo corregir esta parte? ¿Sí? ¿Qué problemas tenemos? Ahora, como orientadores, tenemos el nivel de atención de prevención sobre todo, ¿no? Prevenir. Lo que tenemos que hacer es prevenir. Por eso luego en las escuelas se dan muchos talleres, pláticas y demás, con el fin de prevenir este tipo de problemas. Ajá. Ya cuando entramos, a veces ya entramos con un trabajo cuando pues ya es no de prevención, sino de atención, donde ya tenemos que tratar el problema, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver esto? O sea, sí tenemos un grave trabajo. Entonces aquí, la intervención, la prevención va a depender del tipo de problema que tenemos, va a depender de la edad, del contexto social, económico, familiar en el que se desenvuelve el niño, los docentes y demás, para nosotros poder brindar este apoyo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, sí tenemos gran problema. Y hoy en día yo considero que los padres no nos ayudan en esta labor, ¿no? Los padres, al contrario, a veces fomentan este tipo de conductas, ¿no? Más que em, tratar de eliminarlas. Pero bueno, como siempre, a alguien se le tiene que echar la culpa y en la escuela, pues la culpa es del maestro, de la maestra, de la escuela, que no hacen su trabajo y que no corrigen a los niños. Recuerden que no somos educadores como tal, enseñamos conocimientos, conceptos, eso es lo que le toca al maestro. La educación viene de casa, pero pues ya vimos que de casa a veces lo que tienen es una mala educación, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a educar y a enseñar, que eso es algo que a veces nos llevamos más en la tarea de educar que en la de enseñar en la escuela, ¿verdad, Irene? Sí, licenciado. Entonces, vean todo lo que implica estos problemas, ¿no? Entonces, em, aquí, como bien lo decía Irene, los problemas van desde desobedecer, ¿no? Desde desobedecer una orden del docente hasta cosas terribles que llegan a hacer los niños en la escuela, golpear a los demás, como dice Irene, causarles lesiones a los otros, a los maestros, bromas pesadas, esconder mochilas, todo eso es ya conductas que realmente salen fuera a veces de cómo nosotros podemos tratarlas. Ajá. Entonces tenemos que, pues, saber manejar este tipo de situaciones con nuestros alumnos. ¿Sí? Y si nos toca ser orientadores, y aunque no nos toque ser orientadores como docentes, nos corresponde también. Y a veces necesitamos el apoyo de un orientador para poder tratar esta parte de problemas. Ajá, entonces tenemos trastornos ya congénitos que nos pueden dar una mala conducta o factores sociales, familiares, incluso económicos, religiosos también intervienen en que nos puedan dar una mala conducta. Toda la influencia que tienen los alumnos hoy pueden ocasionarnos pues conductas disruptivas dentro del aula. Ajá. Y efectivamente, muchos de nuestros niños en la escuela se comportan de una manera y fuera de la escuela son otros y en su familia son otros. Eso también, recuerden que en todos lados, pues a veces tomamos diferentes comportamientos. Por eso a veces los padres no nos creen las conductas que muestran. Ujú. ¿Hasta ahí alguna duda, señoritas? No, licenciado. ¿No? No, ok. Continuamos entonces. Lo vemos de manera rápida porque, pues bueno. Bueno, yo por aquí les puse algunos trastornos, como ustedes vieron, ¿no? Pero bueno, ya nos mencionaba por aquí Irene algunos. Estos pueden ser detonantes para que se nos dé una conducta disruptiva dentro de las aulas. Ahora vamos a los trastornos emocionales.
También los trastornos emocionales pues van ligados a la conducta, pero vamos a ver de qué se tratan estos trastornos emocionales o por qué van a afectar. Hoy en día se habla mucho de la educación emocional o de la educación basada en emociones, pero ¿qué sucede? ¿Cómo la trabajamos? Em, Dulce, ¿sí me escucha? Ay, creo que Dulce ya no me escucha. Ya no veo a Dulce. Ok. Tania, ¿usted sí me escucha y me ve? No, ¿no me escucha Tania? Creo que ninguno, Irene, hoy creo que estamos, bueno, alguien también sí me escucha, pero en sus actividades. En fin. Sí, sí, la escucho sin problema, profesor. Ok, está muy bien. Gracias, Ali. Bien, tengo problemas aquí. Bueno, vamos a continuar con estos trastornos o los problemas emocionales que nos pueden ocasionar también de pronto problemas en la institución, en el trabajo escolar con nuestros alumnos, ¿sí? Entonces aquí también esto se va a poder observar o también van a ser visibles a partir del comportamiento que nos muestran nuestros alumnos en el aula. Y pueden ser desde estas conductas precisamente agresivas, estas conductas antisociales, estas conductas de alumnos retraídos, alumnos tristes, alumnos enojados con todo el mundo, alumnos que no se sienten bien, que no son felices pues lo vamos a ver, ¿no? Porque se nota. Yo creo que Irene puede ver a sus alumnitos cuando un alumno viene enojado, cuando un alumno viene triste, cuando un alumno está distraído por alguna situación y cómo estas emociones influyen en su aprendizaje, pero también influyen en la conducta que va a mostrar durante ese día. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber identificar esta situación. Ahora, al igual que en las conductas, pues aquí también van a existir ya algunos trastornos que desde luego nos van a dar como resultado ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, un niño con autismo, pues va a ser difícil que nosotros podamos detectar sus emociones porque son niños que no nos van a mostrar, o sea, no son afectivos, no sonríen, no esto, no lo otro, entonces no podemos detectar qué emoción está pasando porque acuérdense que no son empáticos, no lo demuestran, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Podemos tener niños con bipolaridad, desde luego, podemos tener niños con esquizofrenia, pocos, pero sí los existen, niños con delirios, niños con estas cuestiones que, ¿qué vamos a hacer, no? O cómo vamos a enfrentarlas. Entonces, em, un trastorno emocional o los trastornos emocionales se van a definir como, de acuerdo a IDEA, ¿sí? A lo que nos referimos como el Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidades. ¿Por qué con discapacidades? Recuerden que cuando estamos hablando ya de trastornos, incluso en los trastornos de conducta y en los trastornos emocionales, pues ya, no, ya estamos haciendo referencia a patologías propias, ¿sí? Entonces, muchos de estos ya catalogados dentro de lo que son los manuales de trastornos y van a ser de esta manera, o, bueno, actualmente en el DSM-5 de psicología, donde se van a tratar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver esta parte de estos trastornos, cómo afectan. Y dicen que un trastorno emocional se define como una condición que exhibe una o más de las siguientes características a través de un periodo de tiempo prolongado y hasta un grado marcado que afecta adversamente el requerimiento académico del niño, el rendimiento académico, perdón. Los trastornos de conducta son también un factor que impide que los alumnos se desarrollen académicamente bien o socialmente igual. Eh, entonces, aquí vamos a tener depresiones, como les decía yo, fobias, esquizofrenias, autismo, que van a ser como que los más mencionados y que van a dar como resultado esta baja rendimiento escolar y adaptación al contexto escolar y que esto influye también en su conducta, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas situaciones que van a depender de las emociones, de las relaciones que el alumno pueda tener con su contexto en el que está, ¿sí? Entonces, es la manera en que él podrá desarrollarse y podrá de alguna manera poder realizar
una educación correcta, ¿no? Entonces aquí tenemos una inhabilidad de aprender, ¿sí? Que no puede explicarse por factores intelectuales, sensoriales o de la salud. Es decir, cuando un niño tiene, por ejemplo, depresión, pues no necesita estar enfermo, no necesita tener un trastorno de conducta, no necesita tener malos sentidos, simplemente hay una emoción que le impide aprender correctamente, ¿sí? También, por ejemplo, cuando los niños no pueden relacionarse con los demás, cuando les cuesta, también les causa un sentimiento de angustia, de enojo, de tristeza, de melancolía, y esto pues se ve reflejado en la manera en su desempeño escolar y la manera también de comportarse, ¿sí? Conductas inapropiadas. Hay muchos niños que de pronto hablan de muerte, de me quiero matar, o todas esas cuestiones, ¿no? Entonces también son focos que tenemos que poner eh, en pie. ¿Sí? En la manera en que demuestran sus emociones y cómo de pronto con estos sentimientos que ellos puedan tener pueden generar o pueden establecer otro tipo de conductas. Por ejemplo, no sé, un tiempo que estuvieran de moda los emos, por ejemplo, ¿no? Estas personitas, adolescentes, niños que de negro, cabello largo, siempre con sentimiento de tristeza, con sentimiento de no valgo, de nadie me quiere, todas estas cuestiones, y que los llevaban a conductas como rasgarse la piel, ¿no? Veía que muchos se rasgaban en la parte de muñeca, con utensilios, vidrio, los demás, o se quemaban, pueden desarrollar esta parte, ¿no? Em, Niños que se muerden mucho las uñas por un sentimiento de angustia o de ansiedad, ajá, o que se empiezan a morder la piel de los dedos, ¿no? O a cortarse, o sea, todo esto se puede ver reflejado en esta parte. Tania, no sé usted qué investigó acerca del tema, si es que ahora sí me escucha bien, por favor. A ver si Tania me está escuchando. Creo que Tania no me escucha. La veo, pero no me escucha. Irene, ¿usted cómo ve este tema de las emociones en el aula? Interviene mucho, licenciado, y hay hay que ser muy observadores porque hay niños que sí como que se ven niños normales, no niños normales, sino se ven niños que están bien emocionalmente, pero realmente hay pequeños detalles que dice, oh sí, aquí hay un problema. Hay que ser muy observadores y por ejemplo, ahorita la pues ahorita en las clases de línea nos damos cuenta, por ejemplo, cuando el niño ya lo están regañando, ya no quiere participar, no quiere hacer las cosas porque pues ya le están llamando la atención, ya les están pegando. O sea que realmente ahorita también estamos pasando una situación muy difícil y estos trastornos emocionales yo creo que van a venir más fuertes, licenciado, más fuertes por esta parte que estamos aislados, van a venir muy fuertes estos trastornos, licenciado. Sí, Irene, yo creo que tienes mucha razón. La mayoría de niños ahorita con el encierro ya están estresados, ya están cansados, no solamente los niños, los padres o quienes están con ellos cuidando. Entonces, sí, en este momento hay todavía una serie de emociones encontradas en los niños, en los padres, en los maestros, también nuestra frustración de pronto de cómo hacerles llegar un contenido. O sea, no solamente es una emoción o son emociones que los niños adquieren por sí solos. O sea, aquí también intervienen otros factores. Ajá. Por ejemplo, no sé, cuando una madre la deja al marido, ¿no? Y empieza a sentirse o a hacer, echar sentimientos de culpa al niño por su culpa, o su papá se fue, o pasársela llorando y que los niños lo vean, genera sentimientos, ¿no? Y obviamente esto se ve reflejado en su desempeño y en sus conductas. Si el papá toma, pues también genera estos sentimientos. A lo mejor aunque el papá no sea agresivo o no tenga conductas malas con ellos, pero el solo hecho de verlo, pues genera que los niños tengan otro tipo de sentimientos, ¿no? A veces el que nosotros como adultos tengamos que estar hablando de situaciones que a lo mejor no les intervienen a ellos, pero que escuchan como el que, pues no tenemos dinero, y ahora qué vamos a comer, y ahora qué vamos a pagar esto, y ahora qué va a pasar con esto, también genera en ellos preocupación, angustia, ansiedad,
todo eso se lo pasamos y son emociones que se reflejan en su conducta o en su comportamiento habitual de los niños y que lo podemos ver, ¿no? Y también nosotros, o sea, como adultos, pues las emociones se las pasamos, como adultos las reflejamos y pues ellos también las absorben, ¿no? Entonces, sí es importante saber manejar las emociones. Hoy en día se hace mucho hincapié en la educación basada en emociones, en conocer a nuestros alumnos, a cada uno de ellos, en conocer sus emociones y trabajar en base a ello. Ahorita con esta modalidad es aún más difícil, ¿no? Porque ni siquiera podemos verlos, porque ni siquiera podemos tenerlos. A veces, así como ustedes me han dicho a veces que el día de ir a la escuela es como el día de escape de otras situaciones y de liberarme de mi trabajo y de la familia y de mil cosas. Para los niños también a veces la escuela se vuelve ese escape a muchas situaciones que ocurren en su familia y que desafortunadamente ahorita pues no se puede, ¿no? Por estas situaciones pues de pandemia que se está viviendo. Así que también aquí hay que prevenir, también aquí hay que trabajar en ello, también es un trabajo multidisciplinario, que no nada más es trabajo de, del docente del orientador. Aquí realmente interviene el trabajo de muchos. Sí, espero que este punto nos ayude bastante. Y hoy en día también algo que influye demasiado es el trabajo en la orientación sexual. Nos estamos enfrentando a mucho, no libertad, pero sí hablar mucho de derechos sexuales, reproductivos, sexuales, de orientación en cuanto a eh, las preferencias. Entonces, ¿cómo trabajar en la educación, en la orientación con este aspecto, ¿no? Porque antes había muchos temas, tabúes, mitos que o que ni nos manejaban ni se hablaba, ¿no? Estaban como que prohibidos en la escuela. Pero hoy en día nuestros niños también tienen mucho acceso a tanta información, a todo lo que ven, que hoy preguntan más y saben más acerca de los temas. Entonces, ¿cómo interviene la orientación en este aspecto? Dulce, no sé si ahora sí me escuché, porque no sé si está o no está Dulce. No, creo que Dulce no me escucha. Tenemos problemas. A ver, déjenme ver porque he descuidado. ¿No? Tania, ¿sí me escucha usted? No, algo nos pasa con nuestras compañeritas Aline e Irene. No sé qué pase con Tania y con Dulce. No sé si me escuchan, están, pero no están. Creo que ya se quedaron dormidas, ya las dormí. Tienen problemas con internet. Sí, A lo mejor la señal, profe. sí creo. Ah, ok. Sí, ya vi. Dulce ya me mandó mensajito, no escucha bien. Bien, pues vamos a continuar nosotros con esto, ¿verdad? Que es interesante. Bien, hoy en día también, como les decía, hay una mayor libertad sexual. Esto aunado a todos los derechos que tenemos como todo ciudadano, pero también es algo que se ha enfrentado, pues se están enfrentando ya los niños desde muy pequeños, ¿no? O sea, ya no es algo que se esconda como antes, ya no es algo de lo que estén alejados. Hablarles sobre preferencias sexuales, sobre sexualidad es un tema cada vez más real, más cerca para ellos y cómo nosotros como orientadores ayudarles, ¿no? Cómo de pronto hacerlos entender sobre lo que es una preferencia sexual, sobre lo que es la prevención en esta parte de violaciones y todo esto, ¿no? Que hoy se da mucho en día también con los pequeños y estamos hablando de niños y niñas, de cómo abordar lo de las parejas homoparentales que hoy existen, ¿no? Las familias homoparentales que también están presentes y cómo entender, cómo ayudar a los adolescentes en la prevención de embarazos, ¿no? No deseados, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, en que puedan ejercer una sexualidad libre, pero sin hacerse daño, ¿no? Porque muchas veces ocurre esto. ¿Cómo orientar, no? No sé, Irene, si ha tenido experiencias de esto con sus alumnos, que de pronto le hagan preguntas sobre sexualidad y Irene se queda así como que, ¿y ahora qué les digo? ¿Y ahora qué hago, no? En este aspecto de sexualidad, ese sí no tengo ninguna experiencia, licenciado. Solamente es que yo creo que la educación ya está cambiando mucho, porque por ejemplo, cuando yo estuve en la secundaria, digo que a mí sí me dieron orientación educativa y se hablaron de todos estos temas, vocacional,
sexual, o sea, de todo, valores, todo, adicciones y todo eso. Pero aquel entonces como que todavía el tema de sexualidad era muy, como que era así de que qué pena, ¿no? No, ahorita ya los adolescentes saben más que uno. O sea, ya en serio, ya el tema de sexualidad ya es más, ya está más abierto, ya está más, ya los alumnos ya están aprendiendo más rápido, no sé, ya es diferente la educación. Sin embargo, cuando yo hice, nos espantábamos, me acuerdo que nos pusieron una película que se llama Kids, está muy buena, habla del SIDA, pero está muy así como que está para el trama, pero está muy así como que muy representada, y y nos espantábamos, decíamos, ay, no, ¿esto qué es? Y todo, ¿no? Pero no, ahorita ya y, y la verdad, por ejemplo, también en las películas normales, pues ya habla mucho, se representa mucho la sexualidad, entonces ya como que ya los alumnos ya tienen ay, perdón por tanto ruido, está No, no te aquí mi preocupes. hijo. Ya Concho, ya ahorita los alumnos ya están muy expuestos a este tema, tanto estoy viendo, mire, licenciado, yo otro día, y me da gusto, yo la verdad, yo siento que es bueno, licenciado, porque nos estamos abriendo a muchos panoramas que antes no estábamos. Yo creo que a la edad de usted y a la edad mía, pues antes no se veían las cosas así. Estaba yo viendo precisamente ayer, mi niño abrió la aplicación de Disney, que se lo contraté, y vio una pequeña serie sino es un pequeño fragmento de Pixar que hacen sus cortitos. Y hay uno que acaba de salir que habla de la manera de las personas que le gustan el mismo sexo, en este caso los gays. Habla mucho ese tema, lo representaron tan bonito, me gustó, y que digo, qué padre que lo están metiendo desde ahorita con los niños pequeños, para que no se asusten, para que realmente tengamos una mentalidad, porque hay mucha manera de discriminarlos, los están haciendo mucha gente con una mente muy cerrada los están asesinando, los están discriminando, muchas cosas muy feas, y digo, qué bueno que desde ahorita, desde pequeños, ya se están viendo este tipo de cosas, ya se están viendo este tipo de, de, pues de maneras de vida, ¿no? Que ya los niños vean que se tienen que respetar, se tienen que aceptar que a pesar de las preferencias sexuales somos todos iguales. Entonces, realmente ese cortito, es un pequeño cortito de 10 minutos o menos, está tan bonito que hasta mi hijo lo puso como 4 veces porque le gustó realmente cómo está representado. Entonces digo, qué padre que de esta manera está la orientación sexual ya desde pequeños, para que también ellos ya empiezan a ver que pues es normal ver las situaciones que se están viviendo, porque realmente en la actualidad ya se están viviendo otras cosas muy feas, pues hay muchas cosas muy feas, y que de esta manera vean a los niños que pues significar qué es bueno, qué es malo, y también sepan ellos ver que todos somos iguales y que no hay problema, licenciado. Sí, voy a buscar el corto que me dices al ratito en Disney, a ver Y si luego lo le encuentro. sí, está Ok, padrísimo. ok. Pero sí, como dices, hoy nuestros niños están más expuestos a todo lo que es la sexualidad, ¿no? Porque desde todo lo que ven en televisión, películas, todo está muy asexuado, ¿no? Todo contiene alto índice de contenido sexual, ya es muy explícito, ya no es como antes que nos disfrazaban las cosas, ¿no? Como dijera Irene, en mis tiempos y en sus tiempos, pues nos disfrazaban todo y nos daba miedo todo. Hoy en día no. Hoy en día hay una mayor apertura, pero ¿cómo hacer que nuestros niños se conduzcan por el mejor camino en la sexualidad y nuestros adolescentes y jóvenes también, ¿no?
esto no quiere decir porque no tengamos, también de pronto tenemos que apoyar incluso a los adultos actualmente, ¿no? Para entender conductas sexuales, para entender a los niños, para entender, incluso para entenderse a ellos, porque muchos terminan por descubrirse hasta en la adultez, ¿no? Precisamente por todos estos mitos y tabúes que existen alrededor de lo que es la sexualidad.